Esta licuadora se quedó sin fuerza y anda lento, así que seguramente son los carbones. Vamos a desarmarla y a revisarlos. Sacamos los 4 tornillos y ahí sale la tapa de abajo. Ahora agarramos un destornillador plano, lo introducimos y apretamos la trabita y con el dedo sale. Para sacar el carbón lo mismo, con el destornillador y con una pinza lo sacamos. Vamos al otro lado, recordemos que son 2 carbones y hacemos el mismo procedimiento. Sacamos el cable que tiene una trabita y sacamos el carbón. Lo pueden sacar con los dedos o con una pinza. Ahí vemos la comparación de los carbones usados con los nuevos. Ahí es notable. El problema que se me presentó fue que los carbones que compré no entraban en la licuadora, así que tuve que lijarlos y darle forma para que entren. También tuve que darle forma a la cabeza. Lo pueden hacer con una lija fina, le dan forma y listo, no hay problema. Ahí está, lo ven, quedó parecido. Así que los introducimos, agarramos el destornillador y empujamos el resorte, lo vamos metiendo y una vez que entra todo, entra la cabecita y ponemos el cable. Ahí verificamos que quede fijado, ponemos el otro carbón de la misma manera y listo, eso es todo. Ponemos la tapa y los 4 tornillos y la probamos. Ahí vemos, quedó espectacular.